Muy buenas tardes a todos. Desde Finanzas Trading, como es usual, vamos a hacer el cierre del mercado. Son exactamente las 3:29 hora Bogotá, es decir, 4:29 hora Nueva York. Hace aproximadamente 30 minutos se cerró la sesión en Nueva York. Entonces, no, principalmente tuvimos una jornada muy poco volátil, una jornada muy poco variable, impulsada sobre todo con unos muy pocos datos macroeconómicos. Como nos fijamos en pantalla, los dos datos que esperan los dos datos de arriba son los datos que se esperaban que tuvieran una mayor volatilidad en el mercado. Sin embargo, pues como es usual, las decisiones de tasa de interés, no solo para Canadá, sino para la mayoría de países, permanecen inalteradas. Y por otra parte, los stocks de petróleo crudo, de alguna manera el dato no resulta tan relevante entendiendo la tendencia creciente y sobre todo eh, el crecimiento y el desarrollo de recuperación económica en el mundo. Em, lo que señala es un ambiente positivo para el petróleo en general, a pesar de tener en ocasiones unas variaciones negativas como son las del día de hoy, que vamos a revisar más adelante. Igual recordemos que estamos en la cuota de los $70, estamos en niveles históricos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente a esos dos datos que les menciono tanto para Canadá como para Estados Unidos, pues no tuvimos datos realmente interesantes. Se presentaron unos datos de solicitudes de hipoteca de importaciones y exportaciones también para Alemania, pero son datos, bueno, en su mayoría son datos negativos, pero tampoco son datos que se espera que influyan mucho en el mercado financiero, y de hecho así es. En general, lo que se esperaría es tener una consolidación de varios datos macroeconómicos para así tener un panorama absoluto sobre, no solo sobre la zona euro, sino sobre Alemania. Pero bueno, en general el panorama fue bastante, se podría decir, eh, poco volátil en base a las noticias del día de hoy. Si ya vamos directamente a qué fue lo que sucedió, podemos observar que por lo menos en el panorama Forex no existieron variaciones realmente grandes, a excepción de las variaciones que presentaron los pares de divisas frente al rand sudafricano, el cual está presentando variaciones muy altas. Pero más allá de eso, si observamos las divisas que más se apreciaron el día de hoy, como por ejemplo el florino húngaro, no son variaciones superiores al 0,5%. Como les digo, a excepción del rand sudafricano, las variaciones el día de hoy en el escenario Forex son muy débiles. El mercado está a la expectativa del día de mañana por el dato de inflación, el cual va a imprimir muchísima volatilidad, sobre todo porque podríamos estar sobrepasando la cuota del 5% de inflación para Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el panorama el día de hoy? El dólar americano, el euro, la libra esterlina se ubican en un panorama mayoritariamente mixto. El, lo que sí se podría hablar es que el dólar australiano también está en terreno mixto, igual que el dólar canadiense. Igual son variaciones muy, muy, muy leves. El dólar neozelandés, por otra parte, el día de hoy sí presentó caídas muy importantes, sobre todo con el euro, pero es la única divisa de la cual podríamos hablar en valores absolutos, por lo menos de divisas de países más desarrollados. También tuvimos una variación muy negativa para el rand sudafricano, y ese es el panorama el día de hoy. A diferencia del dólar neozelandés y el rand sudafricano, no tenemos unas variaciones realmente importantes. El único que podría, digamos que, ingresar a la canasta de las variaciones más importantes el día de hoy para el escenario Forex es el franco suizo, pero no tienen variaciones realmente importantes. El escenario del día de hoy fue mayoritariamente positivo para el franco. Pero si se dan cuenta, las variaciones no superan los 0,3% frente al franco. Entonces, un escenario bastante débil. Las divisas más importantes, que son el dólar, el euro y la libra esterlina, mixtas el día de hoy, mientras que el australiano, el canadiense, el yen japonés en un terreno igualmente mixto. El único que sale de esa casilla es el neozelandés, el franco y el rand sudafricano.
Por una parte el rand sudafricano fue el mejor el día de hoy, el peor, frente a las divisas, y el mejor el día de hoy, por supuesto, fue el franco suizo. Si nos vamos al escenario en índices accionarios, un poco más de lo mismo, muy poca volatilidad en los mercados, a excepción de la bolsa, del indicador principal de la bolsa coreana. Lo que tenemos son variaciones y apreciaciones que no superan el 0,6%. De hecho, solamente dos indicadores el día de hoy presentaron grandes niveles de volatilidad, que es el suizo y el coreano que les acabo de mencionar. Por otra parte, pues los índices europeos el día de hoy cayeron en un terreno mixto, también podríamos hablar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es al ruso, que es un emergente, apreciándose, el español, que es uno de los importantes de Europa, apreciándose, pero también tenemos al Eurostock cayendo el día de hoy. También tenemos, por ejemplo, al italiano con caídas importantes. Entonces el terreno bastante mixto, bastante débil también las bolsas en Estados Unidos el día de hoy. Podemos observar el Dow Jones cayendo en 0,4 y el DAX alemán cayendo en 0,6. Entonces, el terreno bastante débil el día de hoy. No podríamos hablar de que las variaciones se centraron en algún tipo de bolsa específicamente. Lo que sí es importante entender que bolsas grandes como el DAX alemán, el ruso, el Russell 2000 y el Dow Jones cayeron el día de hoy. No son caídas exageradas, pero son caídas importantes porque estos son los indicadores más importantes. Por supuesto, hay que también tener en cuenta el japonés que cae el día de hoy. Y por otra parte, pues en general el consenso, más allá de entrar en mayores especificaciones, el consenso es mixto para los índices accionarios el día de hoy, para la renta variable. Como les digo, el mercado está muy pendiente del día de mañana, en el cual sí se podrían observar mayores apreciaciones. En cuanto al terreno de materias primas, pues el terreno es bastante mixto para las materias primas, pero hay ciertas clasificatorias que sí tuvieron una definición el día de hoy importante. Si nos fijamos, la mayoría de materias primas agrícolas, como por ejemplo la soya, el algodón, cayeron el día de hoy. Igual el terreno también es bien mixto. El platino, caídas el día de hoy, el paladio, la soya, el petróleo, como les digo, pues por estar por encima de los $70 está en ese nivel débil. Pero también tenemos por otra parte en los metales industriales al cobre cayendo. El oro, mm, interesante lo que pasó el día de hoy definitivamente con el oro y la plata. El oro cayó al final de la jornada en 0,18, mientras que la plata aumentó en un 0,69. La mayor variación fueron para para una variación del 0,36, del 1,36, que tampoco es mucho, para el maíz. Entonces, un terreno bastante mixto el día de hoy. Podríamos hablar de que el mercado también, y sobre todo en materias primas, en materias preciosas, metales preciosos, perdón, como el oro, estarían esperando apreciaciones mañana si la jornada resulta ser muy negativa para la búsqueda de riesgo. Para terminar, el escenario que definitivamente se sale de las casillas fue el escenario del Bitcoin, que hoy tuvo una apreciación del 8%, el Litecoin una apreciación del 5,45%, el Ripple una muy ligera apreciación del 0,6% y el Ethereum una apreciación del 1,4%. Lo importante a resaltar, a pesar del positivismo el día de hoy en el Bitcoin, es que igual el Bitcoin cayó hace unas horas a 32.000 y las apreciaciones que estamos observando son nada más que esas presiones alcistas para no dejar perder mayores soportes en la criptomoneda. Sin embargo, pues el panorama no podríamos hablar de que es mayoritariamente positivo, porque con la volatilidad a la que se ha enfrentado las criptomonedas, podríamos observar el día de mañana nuevamente caídas y no nos sorprendería. Entonces,
Como siempre recomiendo en el escenario de criptomonedas estar muy pendiente de las estructuras que cada vez muestren formaciones alcistas de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, en cuyo caso sí podríamos estar positivos en esta criptomoneda y aprovechar la gran caída en la que estamos como una opción de compra, por supuesto, ese es el objetivo. Eso es todo el escenario para el día de hoy. En general, un escenario bastante poco volátil, Forex mixto en la mayoría de divisas, los índices accionarios con unas variaciones muy regulares, solamente el coreano y el suizo presentaron variaciones importantes el día de hoy. Eh, por otra parte, pues el escenario también absolutamente mixto para las materias primas. Algunos metales preciosos se apreciaron el día de hoy, otros caen, como la plata, como el oro, perdón. Por otra parte, metales industriales como el paladio caen, mientras que el níquel se aprecia el día de hoy. Entonces, bastante mixto también en este escenario. Y el escenario de Bitcoin, pues el día de hoy sí, bastante positivo, sobre todo por esa presión compradora, perdón, que les menciono, para no dejar perder mayores niveles de soportes, pero aún es un escenario demasiado volátil para las criptomonedas. Eh, Eso es todo como en relación al panorama. Por supuesto, la recomendación el día de mañana es estar muy pendiente sobre todo a los datos, al dato de inflación que se va a presentar para Estados Unidos. Em, También el día de mañana se presentan las discusiones del Banco Central Europeo sobre las decisiones de tipo de interés y también muy importante. Entonces, mañana tener en cuenta zona europea, el IPC para Estados Unidos y las nuevas peticiones para subsidios de desempleo también para Estados Unidos que puedan imprimir mayor volatilidad. Pero por supuesto, mañana el escenario está centrado en las variaciones del IPC para Estados Unidos, que hay muchísimas variaciones. Entonces, tener en cuenta esto y nada, no me queda nada más que agradecerles, esperar que esta información les haya sido de utilidad, recomendarles que que contacten a nuestros asesores comerciales para estar muy pendientes de las oportunidades de inversión que se puedan presentar en el canal a través de los analistas financieros de Finanzas Trading. Y no me queda nada más que invitarlos a que hagan sus operaciones a través del portal de Escuela Financial. Un saludo y que tengan una muy buena tarde.